patologías, estudios de rayos X de tórax, lo primero y el primer estudio cuando se detecta una patología de tórax, se sospecha una patología de tórax, lo primero que vamos a pedir es una placa de rayos X. Justamente es esta la placa de rayos X, donde ¿qué tenemos que observar? En una placa de rayos X de tórax tenemos que ver claramente que tiene que estar enmarcada la parte pulmonar, tiene que verse de la parte de los vértices hasta la base. Tiene que asimismo en esta placa estar centrada, o sea que estar justamente en la parte media. En la placa, la parte de los pulmones no tiene que estar muy penetrada, o sea, no tiene que estar muy negra la placa, ¿no? Entonces, esa es una de las características. Tenemos que observar asimismo la parte cardíaca. En algunos casos, en patologías puede existir alguna cardiomegalia, aumento del botón aórtico, alguna otra patología que se pueda mostrar. Se tiene que medir lo que es el índice cardíaco, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Asimismo, tenemos que ver la parte de los arcos costales, las costillas, tiene que justamente verse en toda su estructura, en todo su cuerpo de los arcos costales y los cartílagos costales, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Asimismo, en esta placa tenemos que ver en qué posiciones. Una placa normalmente se pide como una placa de rayos X de tórax en posición PA en biperestación, ¿no? Entonces, como aquí se ve en la imagen, parado en posición posterior anterior, es la posición anatómica más frecuente de rayos X de tórax que se va pidiendo, ¿ya? Entonces, ahora, en cuanto a las patologías que se ve en la placa de rayos X de tórax y asimismo en los pulmones, ¿qué es lo que podemos observar? Lo que vamos a observar es lo primero, un neumotórax. El neumotórax normalmente es la acumulación de aire a nivel del espacio pleural. En el espacio pleural se va a acumular aire, esto debido a una de las causas es por un traumatismo, por un asma blanca que pueda penetrar por un espacio intercostal y llegar al espacio pleural. ¿Qué va a producir? Anteriormente les había comunicado que el tórax tiene una presión negativa. Como tiene una presión negativa, va a aspirar lo que es el aire, ¿no? Va a aspirar el aire y se va a entrar a nivel del espacio pleural el aire y va a colapsar el pulmón y el paciente va a presentar disnea. En cuanto al manejo, cuando es de tipo urgente, el paciente cuando llega, ¿qué se realiza? Se puede realizar la colocación de un tubo de adenamiento pleural a nivel del espacio intercostal cuarto o quinto espacio intercostal, ¿no? En ese espacio se coloca un tubo y se saca todo el aire para que se vuelva a reexpandir el pulmón. Porque el paciente puede fallecer en algunos casos, ¿no? Porque está colapsada la parte del pulmón y no va a tener buena oxigenación en la parte pulmonar, y entonces el paciente incluso puede llegar somnoliento, ¿no? Entonces es un tratamiento o manejo de emergencia cuando es un neumotórax a tensión, ¿no? Otra de las patologías que también hay que tomarlo en cuenta es el hemotórax, que es la acumulación de sangre a nivel del espacio pleural, que puede ser por un trauma, por una laceración de un vaso. En las primeras 6 a 12 horas, si vemos que es reciente el trauma que se ha producido y sospechamos de un hemotórax, lo primero que se puede hacer es colocación de un tubo de adenamiento pleural, también por el cuarto espacio intercostal. En este caso, el tubo tiene que ser de un diámetro más amplio, ¿no? En el neumotórax se puede colocar un tubo de un número, ya sea entre 28, 25 o 24. Sin embargo, en el hemotórax tenemos que colocar un tubo de un diámetro de unos 30 a 34 para que pueda salir la parte de la sangre, ¿no? Cuando ya ha pasado el tiempo de evolución del hemotórax y el trauma, ha sido más de 12 a 24 horas, de hecho que hay que hacer una toracotomía, una cirugía para sacar porque la sangre está coagulada adentro. El otro de las patologías que hay que saber es el empiema pulmonar. El empiema pulmonar es la acumulación de pus a nivel del espacio pleural, esto debido a causas frecuentes como una neumonía en un paciente no tratada de forma adecuada. Asimismo, se puede dar por acumulación de líquido o derrame pleural que el mismo no ha sido tratada a tiempo, o también un hemotórax o la acumulación de sangre que habíamos dicho, que al no ser tratada de forma temprana puede infectarse, ¿no? Entonces se hace un empiema pulmonar, que es una acumulación de pus. Manejo. Se puede hacer la colocación de un tubo de avinamiento pleural debido a que en qué casos cuando el paciente está inestable necesitamos sacar ese foco infeccioso. Pero en la mayoría de los casos es mejor realizar una toracotomía y drenar lo que es esa parte de la pus y hacer una decorticación pulmonar, pleural mejor dicho, decorticación pleural. Esto más que todo debido a que puede haber, ¿no? Puede por el tiempo de evolución a que haya formado un empiema, la pleura también puede que ya esté cicatrizada y no esté permitiendo que se expanda de forma adecuada el pulmón.
Otra de las patologías importantes es el desame pleural, que es la acumulación de líquido a nivel del espacio pleural que se forma en casos de neumonía, en casos de pacientes con cáncer pulmonar, que se realiza en primera instancia, se puede realizar cuando un desame pleural es leve a moderado, se puede hacer una toracocentesis, o en otros casos, cuando ya es masivo, se puede realizar la colocación de un tubo de aminamiento pleural. Pero en la mayoría de los casos se realiza una toracocentesis. La toracocentesis es nada más que uno de los procedimientos de toracocentesis va a ser justamente esto que vemos aquí en la imagen, ¿no? Por medio de una aguja o jeringa o una bránula se realiza una punción en la parte de la espalda, el paciente en posición sentada, ¿no? Se realiza a nivel del ángulo de la escápula, a ese nivel que está el cuarto a quinto espacio intercostal, se realiza una punción hasta llegar al espacio pleural y sacar el líquido de ese nivel, el desame pleural. Porque esos son el lugar donde se debe realizar a nivel del ángulo o cuarto espacio intercostal en la parte posterior. En algunos casos es mejor realizarlo guiado también por ecografía, ¿no? La pleurectomía, en el caso de una pleurectomía hablamos cuando hacemos resección o sección de la pleura. Aquí se hace la sección debido, como les decía anteriormente, en muchas patologías como un empiema, la pleura queda prácticamente cicatrizada, adherida a la parte del pulmón, lo que no va a permitir una buena expansión pulmonar, por lo que hay que hacer una decorticación, hay que sacar hay que hacer una pleurectomía, sacar la pleura, ¿no? Ahora, en el caso de la pleurodesis es sellar el espacio pleural. ¿Para qué sellamos el espacio pleural? Este espacio pleural sellamos en casos de cáncer pulmonar. ¿Cómo lo sellamos? Instilando lo que es una sustancia química, en algunos casos yodopovidona, en algunos casos también antiguamente usaban talco, ¿no? Y también se puede usar algunas sustancias químicas también, ¿no? A ese nivel se inyecta esa sustancia química para que las dos pleuras, tanto la pleura parietal como la pleura visceral, puedan adherirse y no pueda haber ya ese espacio pleural para que se forme ahí líquido. Esto generalmente en casos de neoplasias pulmonares o cáncer pulmonar. Ahora sí pasamos lo que es la parte de anatomía cardíaca. Aquí tenemos que mencionar justamente que el corazón se la define, según la teoría del libro, como una bomba doble de presión y succión autoadaptable, cuyas partes trabajan al unísono para impulsar la sangre a todo el organismo. En algunas otras versiones también se menciona que es como una bomba muscular, como una bomba muscular, justamente para que de tipo aspirante e impelente, ¿no? O sea, que recibe sangre y luego la eyecta, ¿no? Entonces, esa es la función del corazón. Entonces, esta función es de lo que vamos a hablar enseguida, ¿no? Asimismo, antes de hablar del corazón, tenemos que hablar de la parte del pericardio. El pericardio es una capa que va a cubrir la parte del corazón, todo el corazón lo va a cubrir. Va a tener sus diferentes divisiones, luego vamos a llevar lo que es la parte de la configuración externa e interna del corazón, la irrigación tanto arterial y venoso, el sistema de conducción y las patologías y anomalías del corazón. Aquí vemos en la imagen claramente el corazón ubicado en la parte del mediastino medio, junto con los grandes vasos. A sus lados están las partes pulmonares, tanto derecha como izquierda. Entonces, el corazón va a estar dispuesto en esa posición a nivel del mediastino, ¿no? ¿En qué parte del mediastino? El mediastino es una posición, justamente aquí estamos viendo en la siguiente imagen. El mediastino se va a dividir en dos, un mediastino superior, un mediastino inferior. El mediastino superior se va a quedar como mediastino superior, no se va a subdividir. Sin embargo, el mediastino inferior se va a subdividir en un mediastino anterior, mediastino medio y un mediastino posterior. Al hacer esta subdivisión, ¿no? Tenemos que describir las caras, los bordes en este caso, y las caras de quienes la componen, el mediastino anterior, medio y posterior. El anterior está compuesto en la parte anterior por la parte del cuerpo esternal y los cartílagos costales, y en la parte posterior por el pericardio, a ese nivel, el pericardio o la cara anterior del corazón, ¿no? Desde la cara anterior o el pericardio se va a extender hasta la cara posterior del corazón o el pericardio, se va a extender el mediastino medio. Desde esa parte hasta la columna vertebral dorsal, hasta ese nivel se va a delimitar el mediastino posterior. Es importante recalcar que en el mediastino medio se va a encontrar la parte cardíaca y los grandes vasos. En la parte del mediastino superior se va a encontrar también parte de los grandes vasos, el esófago y asimismo la tráquea. Entonces, habíamos dicho que el pericardio es lo que va a cubrir lo que primeramente tenemos que conocer en la parte cardíaca. Para hacerlo de una forma más didáctica, tenemos que el pericardio va a tener dos estructuras, se va a dividir en dos. En un pericardio fibroso que va a ser externo, que vemos aquí en la imagen, y en un pericardio seroso interno, que vemos aquí también en la imagen.
tanto el pericardio seroso como fibroso, los dos van a cubrir el corazón y entre los dos se va a formar un espacio, el espacio pericárdico. Escaso líquido pericárdico va a haber a ese nivel para lubricar este espacio, para permitir la expansión asimismo de la función del músculo cardíaco, ¿no? Entonces aquí en abajo vemos también otra imagen donde el corazón ha sido sacado y vemos en parte de la imagen de color blanca el pericardio, ¿no? Y por donde están saliendo los diferentes vasos, tanto las venas pulmonares, tanto superiores como inferiores, el callado de la aorta, el tronco pulmonar, la vena cava superior, la vena cava inferior, ¿no? Entonces estamos viendo las estructuras. El corazón, así de una forma, podemos ver que acá justamente es de tipo trapezoidal, entonces va a tener esta forma, entonces va a tener un borde superior, un borde derecho, una cara diafragmática inferior, un borde izquierdo y un vértice. Así como esta imagen semejante, así va a ser la parte del corazón y su ubicación. Entonces, el corazón ya hemos visto que lo hemos definido como una bomba de doble presión y succión autoadaptable cuyas partes trabajan al unísono para impulsar la sangre a todo el organismo. Esta función del corazón se va a dar por un ciclo cardíaco, ¿no? El ciclo cardíaco que va a estar compuesto por una sístole y una diástole. Entonces, una pregunta importante, el ciclo cardíaco está compuesto por sístole y diástole. La sístole va a significar acortamiento y vaciado. En otras palabras, contracción. Se va a contraer el músculo cardíaco. ¿Para qué se va a contraer? Para eyectar la sangre o sacar la sangre del corazón, ¿no? La diástole es elongación y llenado. Entonces, si se ha contraído, tiene que volverse a dilatar y tener un llenado de sangre. Entonces, eso es la diástole, se va a volver a llenar de sangre, elongación y llenado. A su vez, el corazón está dividido en un corazón derecho y en un corazón izquierdo. ¿Por qué? Corazón derecho llamamos porque se va a producir en ahí una circulación menor o circulación pulmonar. ¿Cómo sucede la circulación menor o pulmonar? El corazón recibe la sangre por medio de dos vasos importantes. Es una sangre no oxigenada que va a recibir de la vena cava superior que va a estar llegando a este nivel y esta otra azul que es la vena cava superior. Ambos van a recibir la sangre y van a llegar a acumularse a nivel de este espacio o de esta cámara que va a ser la aurícula derecha. A este nivel se va a recibir la sangre, ¿no? Una vez recibiendo, de acá va a pasar al ventrículo derecho por medio de la comunicación interventricular, mejor dicho, ¿no? Por medio de esa comunicación va a pasar justamente por este conducto que es la comunicación auriculoventricular. De acá lo va a eyectar justamente por el tronco pulmonar para que llegue a los pulmones. Esa circulación se va a llamar circulación menor. Hablando de corazón izquierdo, va a ser lo que es una circulación mayor o sistémica. ¿Qué tenemos que decir aquí? Una vez que la sangre llegó al pulmón por la circulación menor o circulación pulmonar, la sangre tiene que volver. ¿Va a volver a dónde? Por medio de estas venas. Bueno, aquí están de color rojas, debería llamarse arterias, sin embargo se llaman venas. Venas pulmonares, en total son el número de 4, van a llegar a esta que es la aurícula izquierda o atrio izquierdo. De acá va a llegar al ventrículo izquierdo por medio de una comunicación o conducto que va a ser la comunicación auriculoventricular izquierdo. De acá va a pasar por un conducto que justamente es la arteria aorta, esta roja que estamos viendo por ahí. La sangre ya está oxigenada, entonces lo va a eyectar y va a ir a todo el sistema y órganos que tenemos. Esa es una circulación mayor. Ahora, en cuanto las caras del corazón, en una imagen acá que tenemos en una vista anterior, entonces, ¿qué vamos a ver? En aquí, justamente vamos a poder observar lo que es, habíamos dicho anteriormente, una base, un vértice, una cara pulmonar derecha, una cara pulmonar izquierda, una cara anterior o esternocostal, una cara diafragmática. Estas caras y bases y vértices van a estar formados por diferentes partes del corazón. En esta imagen tenemos una cara en una vista anterior, donde estamos viendo una línea de color celeste en el cual vamos a poder observar que el corazón está dirigido de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda, de atrás adelante y dirigido, como habíamos dicho, de hacia derecha y hacia izquierda, ¿no? Esa es la posición anatómica del corazón. Entonces, viendo esta posición, tenemos que decir que tiene una base que está en la parte superior del cuadro. La base va a estar formada por el atrio o aurícula izquierda y va a contribuir una parte de la aurícula derecha. Asimismo, como tiene una base, va a tener un vértice. En el vértice del corazón va a estar formado por el ventrículo izquierdo. Asimismo, tiene una cara pulmonar, la cara pulmonar derecha, que vemos justamente aquí. En esta cara pulmonar derecha va a estar formado por el atrio derecho. Todo este es el atrio derecho, ¿no? Asimismo, ¿qué es lo que vamos a tener? Una cara pulmonar izquierda. En la izquierda va a estar formado por el ventrículo izquierdo.
Esta cara anterior que estamos viendo es la cara anterior o externo-costal, que va a estar formada por el ventrículo derecho. Hacia abajo tenemos una cara inferior o diafragmática que va a estar dado por el ventrículo izquierdo y derecho. Espero que se entienda hasta aquí. Tenemos que hacer un poco de memoria y recordarnos esta imagen. Aquí tenemos una imagen de un corazón en una vista posterior. En esta vista posterior vamos a poder señalar, vamos a reconocer las caras y bases a sí mismo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver justamente la base. Esta es la base, ¿ya? Estamos viendo la base. Esta parte de acá forma la base que va a estar formado por el atrio izquierdo y parte de la aurícula derecha que habíamos dicho. Entonces, esta es la base, ¿ya? Esta, ¿no? Asimismo, esta parte del corazón, aquí estamos viendo el vértice en una vista posterior del corazón, que va a estar dado por el ventrículo izquierdo, la cara pulmonar izquierda por el ventrículo izquierdo, la cara pulmonar derecha por el atrio derecho, ¿no? Esto es la aurícula derecha o atrio derecho. La cara diafragmática o inferior, justamente acá lo vemos más detalladamente que en la vista anterior que habíamos hecho, que va a estar dado por el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces, estas son las estructuras de acuerdo a sus caras del corazón. Tenemos lo que es la configuración interna. Una vez que hemos llevado la configuración externa, lo que hemos visto en la siguiente o en la anterior imagen, aquí estamos viendo la configuración interna. Tenemos aquí un corazón que está cortado en sentido coronal y estamos viendo la parte interna del corazón. Entonces, lo primero que nos vamos a enfocar en aquí es en la parte de estos cuadros de color verde. El corazón en su configuración interna va a estar dividido por diferentes tabiques. Un tabique interauricular, que va a dividir aurícula con la otra aurícula, un tabique atrioventricular que va a dividir la aurícula con ventrículo y otro tabique interventricular que va a dividir ventrículo con otro ventrículo. Así, a la división de estos tabiques van a formar 4 cámaras del corazón. Estas 4 cámaras del corazón van a ser, ahora si nos fijamos en estos cuadros de color morado, entonces son 4 cámaras que tiene el corazón. Una aurícula derecha, una aurícula izquierda, que también se llaman atrio izquierdo o derecho. Luego tenemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Son 4 cámaras, ¿ya? A su vez, tenemos que conocer que la aurícula con el ventrículo derecho se va a comunicar por medio de una comunicación atrioventricular derecho, ¿ya? Esa comunicación, o sea, un conducto se va a comunicar, se va a llamar atrioventricular derecho, ¿no? Y asimismo, la aurícula izquierda o atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo se va a comunicar por medio de un orificio que se va a llamar comunicación atrioventricular izquierdo, ¿ya? ¿Qué más hay que mencionar aquí? Justamente estamos viendo estos cuadros de color amarillo. El corazón tiene 4 válvulas también. Las 4 válvulas van a ser la válvula aórtica, que se va a encontrar justamente a nivel de la salida de la arteria aorta. La válvula pulmonar, que se va a encontrar a nivel de la salida del tronco pulmonar. Luego, la válvula tricúspide, que se va a encontrar en el espacio de la comunicación atrioventricular. Esta es la válvula tricúspide de color blanco. Luego tenemos la otra válvula, que va a ser la válvula bicúspide, que va a estar a nivel de la comunicación atrioventricular izquierdo. Entonces, en el derecho es válvula tricúspide, en el izquierdo válvula bicúspide, ¿ya? Y otras válvulas que hay, la aórtica y la pulmonar. Al hablar de estas valvas, tenemos que mencionar que justamente las válvulas o valvas tienen esta característica de esta imagen. En esta imagen podemos observar que tiene una forma circular o es en forma de anillo, ¿ya? En forma de anillo, el cual van a extenderse de ahí unas pequeñas hojas, podemos decir, o tapitas o como tapas, que pueden ser 2 o 3 van a ser, ¿no? Entonces, justamente aquí estamos viendo en forma triangular, que van a abrirse y van a cerrarse, ¿no? Se van a abrir para que pase la sangre y se van a cerrar para que no vuelva a refluir la sangre. Entonces, aquí en la siguiente imagen podemos ver claramente estas válvulas, un anillo fibroso y sus valvas, ¿no? O válvulas, ¿no? Que van a tener unas cuerdas tendinosas que se van a fijar en esta parte roja que es músculo, que se llama músculo papilar, que va a haber un músculo papilar de primer orden, segundo orden y tercer orden, ¿no? En esta otra imagen estamos viendo un corazón de una vista superior, donde estamos pudiendo observar las diferentes válvulas. Acá tenemos hacia anterior, esto es posterior, esto es izquierda y esto es derecha, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la válvula pulmonar, que por donde está el tronco pulmonar, el tronco de la vena pulmonar.
por donde va a salir la válvula, ¿no? A ese nivel se va a formar. Estas válvulas o tapitas que se forman aquí van a ser en la parte pulmonar, tanto derecha, izquierda y anterior. En la válvula aórtica, que es la siguiente, van a ser las valvas o esas hojas que cierran y se abren, van a ser derecha, izquierda y posterior. En la válvula bicúspide, en el lado izquierdo, van a ser anterior y posterior, por eso es bicúspide, solamente tiene dos, ¿ya? En el otro lado, en el lado derecho, vamos a tener una válvula tricúspide, como habíamos dicho, que tiene tres hojas, que van a ser anterior, posterior y septal. Asimismo, tenemos que mencionar que el corazón tiene paredes, ¿ya? Tiene paredes. Las paredes del corazón va a estar dado, en este caso, por tres, que va a estar dado por el endocardio, que va a ser una capa delgada interna, aquí estamos viendo la imagen, una capa interna de endotelio y tejido conectivo subendotelial. Luego a ello va a seguir hacia externo el miocardio, que va a ser más grueso. Este es el músculo cardíaco propiamente dicho, que es más gruesa, ¿ya? Y luego hacia afuera va a estar más externo el epicardio, que va a estar formado por células mesoteliales, que tiene relación con el pericardio seroso. Ahora vamos a describir su configuración interna, cada una de las cámaras o aurículas. Al hablar de todas estas cámaras o aurículas, ¿qué tenemos que mencionar? Vamos a mencionar justamente que estas cámaras, la aurícula y la aurícula derecha o atrio derecho, es esta imagen que está recortada y sacada hacia afuera una pared. Y podemos ver la configuración interna. Las características importantes: a la aurícula derecha o atrio derecho va a llegar la vena cava superior, va a llegar, la vena cava inferior también va a llegar, y asimismo el seno coronario. Estas tres van a traer la sangre desoxigenada a esta aurícula derecha, ¿no? Luego vemos dos estructuras que son la fosa oval y el músculo pectíneo. Esta fosa oval es un vestigio de un feto, que normalmente hay una comunicación en el feto. Cuando está una mujer gestante, esta comunicación existe, es el agujero oval, pero a la hora de nacer esto se tiene que cerrar, se cierra y se llama fosa oval, un vestigio del agujero oval, ¿ya? El músculo pectíneo es un músculo trabecular que lo diferencia de este tipo de músculo que tenemos acá. Va a ser de tipo liso. Sin embargo, en esta parte de la pared, la aurícula va a tener este tipo de músculo pectíneo. Luego tenemos que hablar del ventrículo derecho en su configuración interna, haciendo un corte. Justamente aquí estamos viendo qué características va a tener. Va a tener una válvula tricúspide. Esa válvula tricúspide va a estar en el ventrículo derecho. Vamos a tener las cuerdas tendinosas, que ya lo hemos mencionado, el músculo papilar, donde se van a fijar las cuerdas tendinosas, las válvulas se van a fijar ahí, al músculo papilar. Tenemos aquí una parte muscular que se va a llamar músculo trabecular, ¿ya? Entonces, asimismo tenemos una cresta supraventricular que va a permitir que la sangre ya no regrese hacia la aurícula, sino que la sangre refluya hacia el tronco pulmonar, ¿no? Entonces, eso es lo que ayuda a la cresta supraventricular. La valva pulmonar, que justamente también ya lo hemos visto, son estas características que va a tener el ventrículo derecho. Ahora vayámonos al atrio izquierdo. En cuanto al atrio izquierdo, tenemos que mencionar dos características importantes solamente. Uno, que va a ser las venas pulmonares que van a llegar al atrio o aurícula izquierda. Venas pulmonares que van a ser en número de 4. Dos superiores y dos que son inferiores, que van a ser ya la sangre oxigenada del pulmón, ¿no? Y asimismo vamos a poder observar por medio de esta aurícula el tabique interauricular, que estamos viendo justamente, es esta pared que divide las aurículas, tanto derecha como izquierda. Luego estamos viendo la otra cara de la fosa oval, que les había mencionado, que es un vestigio del agujero oval. Esa es la fosa oval, que actualmente en todas se encuentra sellada. Cuando existe una malformación congénita, a veces no se cierra y se llama comunicación interauricular, que lo vamos a ver luego. Ventrículo izquierdo. Este es uno de los ventrículos más importantes también a mencionar. ¿Por qué? Porque una de las características importantes que tiene un músculo cardíaco muy desarrollado o bien desarrollado. Porque este es que va a inyectar la sangre a todo el sistema circulatorio de tipo mayor, o la circulación mayor que habíamos mencionado, que va a llevar a todos los órganos, ¿no? Por medio de la aorta va a sacar la sangre, ¿no? Entonces tiene que tener mucha fuerza y está desarrollado el músculo. Y también tiene la característica este ventrículo de tener la válvula aórtica, lo que habíamos mencionado anteriormente, o valva aórtica. Y también tiene un músculo trabecular, como ven las características. Asimismo, los músculos papilares que habíamos mencionado, las cuerdas tendinosas y la válvula aquí es de tipo bicúspide, ¿no? ¿Y qué arteria importante tiene el ventrículo izquierdo? Es la arteria mayor, la arteria madre, que llamamos la arteria aorta. Bueno, ahora sí vámonos a la parte de la irrigación
arterial y venosa del corazón. Es muy bonito hablar de esta parte también, ya que las arterias van a ser como una corona a nivel del corazón. Justamente las arterias que van a irrigar el corazón van a nacer a nivel de la arteria aorta en un lugar llamado seno coronario. En el seno coronario van a nacer, originar dos arterias que van a ser de color amarillo que tenemos aquí, la arteria coronaria derecha hacia el lado derecho y la arteria coronaria izquierda hacia el lado izquierdo. Hablemos de la coronaria derecha. La coronaria derecha va a ir por el surco aurículo ventricular, va a llegar hasta este segmento o a su borde lateral derecho y a este nivel se va a dividir. Hacia abajo va a venir una arteria que va a ser la arteria marginal derecha, va a irrigar toda esta parte del corazón. Luego se va a dividir también esta arteria coronaria derecha en una arteria circunfleja derecha que se va a ir hacia atrás, posterior al corazón. Se va a dividir en esas dos. Aparte, esta arteria coronaria derecha va a dar ramas para el nodo sinoauricular, que se va a encontrar en la auricular derecha, y también para el nodo aurículo ventricular. ¿Qué más tenemos que decir aquí? La arteria coronaria derecha entonces va a irrigar la parte del atrio derecho, la mayor parte del ventrículo derecho, la parte del ventrículo izquierdo, la cara diafragmática, la parte del tabique interventricular, normalmente el tercio posterior, y el nodo sinoauricular en un 60% de la población y el nodo auriculoventricular en un 80% de la población. Doctor, ¿qué pasa con el otro porcentaje que se encuentra? ¿Por qué no es al 100%? Bueno, en el otro porcentaje puede ser que la otra arteria coronaria izquierda puedan irrigar estos nodos, o nodos que son importantes en el sistema de conducción. Lo vamos a ver aquí, en la arteria coronaria izquierda, ahora que vamos a verlo, la arteria coronaria izquierda también se puede originar en el seno coronario de la arteria aorta, va a discurrir por el surco auriculoventricular izquierdo, se va a dividir en dos también. Una que va a ir hacia la parte anterior e inferior, que va a ser la arteria interventricular anterior, o DAI, descendente anterior interventricular, ¿ya? Y una que se va a ir de forma izquierda por ese surco y va a ir hacia la parte posterior, va a formar la arteria circunfleja. Asimismo va a dar otras ramas, que va a ser la arteria marginal izquierda, que va a irrigar toda esta parte del corazón. Entonces, de forma general, la arteria coronaria izquierda va a irrigar el atrio izquierdo, la mayor parte del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, la mayor parte del tabique interventricular, normalmente sus 2/3 anteriores, incluido el fascículo auriculoventricular del tejido de conducción a través de sus ramas septales interventricular perforantes. El nodo sinoauricular en un 40% de la población. ¿Ya? Importante conocer este tipo de irrigación. En cuanto al sistema venoso, en el sistema venoso estamos viendo aquí de color azul en cuadros azules. El sistema venoso va a ser lo mismo o van a tener los mismos nombres en su parte anterior de donde van a originarse. La vena coronaria izquierda y la vena coronaria derecha. Estas dos venas, estamos viendo aquí un corazón en una vista posterior, van a ir hacia la parte posterior y van a llegar a este nivel que está en círculo de color verde, que van a llegar ahí. Tanto la arteria como la vena van a llegar ahí. Este lugar es como una cruz, o se forma como una cruz que se va a denominar la cruz de Haas del corazón. A este nivel, tanto las arterias como las venas se van a ir hacia abajo, se van a ir hacia arriba o van a tener algún tipo de prolongación anatómica. En el caso de las venas, van a llegar a un punto donde la vena se va a engrosar. Ese lugar se va a llamar seno coronario. Entonces, tanto la vena coronaria izquierda como la derecha van a llegar al seno coronario. Entonces, este seno coronario, de aquí, la sangre venosa se va a ingresar a la aurícula derecha. Se va a ingresar a la aurícula derecha y para volver a ir a la parte pulmonar para nuevamente oxigenarse, ¿no? Ahí es donde drena. Entonces, aquí estamos viendo también otra vena, esta vena que va a ser la vena interventricular posterior, que en su mayor de los casos hemos dicho que lo forma la vena coronaria derecha, o en otros casos también lo forma la vena coronaria izquierda, ¿ya? Ahora, otro punto importante también que tenemos que mencionar es el sistema de conducción. El sistema de conducción del corazón comienza a nivel del nodo sinoauricular. ¿Cómo se define el sistema de conducción? Es una pequeña acumulación de tejido nodal, de fibras musculares cardíacas especializadas y tejido conectivo fibroelástico asociado. El marcapasos del corazón inicia a nivel del nodo sinoauricular. El nodo sinoauricular es el llamado marcapasos del corazón, ¿ya? Que se encuentra en la aurícula derecha, ¿ya? Aurícula derecha. Se va a encontrar a ese nivel, a nivel de la llegada de la vena cava superior, ¿no? Entonces a ese nivel estamos viendo que se encuentra, ¿no? Entonces va a iniciar aquí la conducción para que el corazón funcione. Entonces inicia aquí para que haga ese movimiento de lo que llamamos loop-dub, ese movimiento para que haga, que lo podemos auscultar con un fonendoscopio, lo realiza con el sistema de conducción. Inicia en el nodo sinoauricular por medio de sus tres haces, tanto anterior, media y posterior, por medio de estas flechitas amarillas, que son fibras
nerviosas del sistema de conducción anterior, medio y posterior van a llegar al nodo atrioventricular que se encuentra a este nivel. Ya aquí vemos en la otra imagen, ese es el nodo atrioventricular. De ahí va a ir por el fascículo interventricular. Este fascículo interventricular se va a poder dividir en unas ramas derecha e izquierda a este nivel del tabique interventricular. Se va a dividir en una rama derecha y una rama izquierda. Estas ramas derecha como izquierda se van a volver a ramificar a todo el corazón, a las partes de los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, que se va a llamar sistema de Purkinje. Entonces, toda esta conducción tiene que realizarlo, según el libro de Guyton, en 0,16 segundos, o milisegundos, ¿no? Ahora, las anomalías y patologías del corazón. Les habíamos mencionado anteriormente que puede existir una comunicación interauricular. Este caso de comunicación interauricular, ¿qué va a pasar? ¿Qué podemos ver? La comunicación interauricular es cuando existe un conducto a nivel entre las dos aurículas, tanto derecha como izquierda. Entonces la sangre se va a mezclar, no va a ser una sangre oxigenada y desoxigenada que normalmente tendría que ser. Aquí lado, en la aurícula derecha, tendría que encontrarse una sangre desoxigenada y en este otro lado una sangre oxigenada, pero por tener una comunicación la sangre se va a mezclar. Comunicación interauricular que va a ser por medio de la fosa oval que no se ha cerrado, que anteriormente hemos mencionado. La otra es la comunicación interventricular. Esta parte del tabique interventricular no se va a cerrar y va a haber una apertura llamada comunicación interventricular. Entonces el paciente también va a presentar este tipo de características, donde en los síntomas se ve disnea en el paciente y también cianosis central. ¿Ya? Cianosis, una coloración azul que tienen los pacientes, ¿no? Entonces, otra de las patologías importantes a mencionar que es el infarto de miocardio. El infarto de miocardio que puede darse por una aterosclerosis. La aterosclerosis es la acumulación de triglicéridos o lípidos a nivel del vaso, a nivel del endotelio del vaso, ¿no? Que puede cesar tanto parcial como totalmente. Entonces, el infarto de miocardio tenemos que mencionar que en qué parte del corazón se puede producir con mayor porcentaje. Uno, en la rama interventricular anterior o DAI, que era descendente anterior interventricular de la arteria coronaria izquierda, en un 40-50%. Ahí se puede hacer una obstrucción y producir un infarto de miocardio. En un segundo punto se puede dar a nivel de la arteria coronaria derecha en un 30-40%. En un tercer punto a nivel de la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda en un 15-20%. ¿Qué se hace en estos casos? Uno de los casos importantes que se tiene que realizar es un manejo endovascular que lo realizan los cirujanos cardiovasculares. Ingresan por los vasos y tratan de desobstruir y le colocan un stent o un stent a ese nivel para que pueda abrir el vaso. Cuando estamos a tiempo es abrirlo el vaso para que pueda irrigarse nuevamente esa parte del corazón que se está isquemiando. En otros casos se hace una derivación aortocoronaria, donde las arterias coronarias se le van de su origen, que normalmente era a nivel del seno coronario, de la aorta se le va a llevar más arriba, ¿no? Aquí arriba se lo está insertando, eso es una derivación aortocoronaria, ¿no? Para que vuelva a nutrir nuevamente el músculo cardíaco donde se estaba isquemiando, ¿ya? Otro punto importante es saber qué es el dolor anginoso. El dolor anginoso es nada más que un dolor de tipo retroesternal de 15 segundos a 15 minutos que puede durar sin producir una isquemia cardíaca. Normalmente al reposo de 1 a 2 minutos tiene que ceder el dolor de tipo anginoso o angina de pecho, el manejo con que se realice una nitroglicerina sublingual. Si no cede, en estos casos estamos hablando de un infarto de miocardio. En la imagen podemos ver lo que está de color rojo, es el sitio por donde normalmente puede producirse el dolor en toda esta parte, en la parte del esternón, retroesternal, en la parte del hombro y en la parte del brazo izquierdo. Si el dolor el paciente siente en esos lugares, quiere decir que está tratándose de un infarto de miocardio, ¿no? Entonces, si no cede, entonces es un infarto, pero si cede en ese tiempo, normalmente es una angina de pecho o dolor anginoso. Bueno, eso en cuanto a la parte cardíaca. Si hay preguntas o algo, bueno, lo vamos a realizar. En la siguiente clase ya lo vamos a estar llevando la parte de abdomen. En cuanto a sus generalidades de abdomen y pelvis, en cuanto a sus generalidades de la parte de abdomen, tenemos que entender que el abdomen, así como el tórax, de la misma manera se va dividiendo por medio de líneas imaginarias. Tenemos acá dos imágenes. En la primera imagen, donde está dividiendo el abdomen en 9 cuadrantes, ¿no? Con 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales. En la siguiente imagen estamos viendo que el abdomen está dividido en 4 cuadrantes, con una línea media vertical y una línea media horizontal. Nos enfocamos en la primera imagen, donde podemos observar que la división en 9 cuadrantes, ¿cómo se va a dar? Por medio de unas líneas imaginarias, 2 verticales, que van a estar arriba por un punto anatómico a nivel de la línea medio clavicular. Y en la parte, justamente en la parte inferior, va a estar a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde se va
a trazar estas líneas. Las líneas horizontales se van a trazar justamente, la superior se va a trazar a nivel subcostal, a nivel del 10º arco costal, mientras que la línea horizontal inferior se va a trazar a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, eso es lo que tenemos que mencionar, lo cual va a dividir en 9 cuadrantes la parte del abdomen, ¿no? En aquí, ¿qué tenemos que mencionar? Estos cuadrantes van a tener nombres. Esta parte de este cuadrante se va a llamar hipocondrio derecho, esta parte epigastrio y esta parte hipocondrio izquierdo. Este cuadrante se va a llamar flanco derecho, la parte de la región umbilical se va a llamar umbilical o mesogastrio, y esta parte se va a llamar flanco izquierdo, y este cuadrante inferior derecho se va a llamar fosa ilíaca derecha o inguinal derecha. Esta parte púbica se va a llamar, y esta parte inguinal izquierda o fosa ilíaca izquierda. ¿Para qué? Para delimitar qué órganos se van a encontrar en estos cuadrantes, ¿ya? Ahora, existe otra división que es la en 4 cuadrantes que habíamos dicho, que va a ser solamente por una línea media que va a ir desde la proceso oxifoides hasta la sínfisis púbica, y la otra línea horizontal que va a ir a nivel del ombligo, que va a ser transumbilical de forma horizontal, que va a dividir en 4 cuadrantes. Entonces, al dividir en 4 cuadrantes la parte del abdomen, es importante recalcar que en cada uno de estos se va a encontrar los diferentes órganos. En el cuadrante superior derecho se va a encontrar el hígado, el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, el estómago, parte del píloro, duodeno, las porciones 1 a 3, páncreas, la parte de la cabeza, glándula suprarrenal derecha, el riñón derecho, la flexura colónica, hepática, colon ascendente, porción superior, y el colon transverso, mitad derecha. En el cuadrante superior izquierdo se va a encontrar el hígado, lóbulo izquierdo, el vaso, el estómago, yeyuno y proximal, páncreas, cuerpo, cola, glándula suprarrenal izquierda, riñón izquierdo, colon transverso, su mitad izquierda, colon descendente, porción superior. En el cuadrante inferior derecho se va a encontrar el ciego, el apéndice vermiforme, la mayoría del hilo, colon ascendente, porción inferior, ovario derecho, tuba uterina derecha, uréter derecho, porción abdominal, funículo espermático, porción abdominal, útero y vejiga. En la parte del cuadrante inferior izquierdo se va a encontrar lo que es el colon sigmoides, colon descendente, porción inferior, ovario izquierdo, tubo uterina izquierda, uréter izquierdo, funículo espermático, abdominal, útero cuando sea grande y la vejiga cuando también está llena, ¿no? Entonces esto hay que memorizarlo a grandes rasgos. Para hablar de la parte del abdomen tenemos que hablar lo que es la parte de la pared y la parte del contenido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a quedarnos en esta parte, y a la siguiente clase que nos queda vamos a ver lo que es desde inicio vamos a hacer un repaso de lo que es abdomen, y vamos a llegar a la parte de la pared anterolateral del abdomen, la parte muscular, y asimismo vamos a hablar la parte del contenido, todo lo que es aparato digestivo, y vamos a concluir con pelvis, ¿no? Eso sería hasta el día de hoy. Entonces, a la siguiente continuamos y hacemos también el repaso y nada más. Eso sería todo. Muchas gracias. Vamos a estar llevando, entonces les dejo la clase grabada justamente para que lo vuelvan a repasar una y otra vez.